Atlanta Braves vs Miami Marlins, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Braves contra Marlins, Charlie Morton comenzará para Atlanta. Morton en 28 aperturas tiene una efectividad de 3.42 y un whip de 1.40. El veterano de 16 años poncha al 25.8% con un 11.1% de bases por bolas. Los rodados representan el 43.3% con un daño limitado de jonrones. Jesús Luzardo comenzará para Miami. Luzardo tiene 29 aperturas con una efectividad de 3.82 y un whip de 1.25. El zurdo poncha al 27.8% con un 7.3% de bases por bolas. Los rodados llegan al 40.1% con 1.23 jonrones permitidos por 9 entradas. En su última apertura, Morton permitió 4 carreras limpias con 4 bases por bolas contra los Phillies. Luzardo fue castigado con 6 carreras limpias y 4 bases por bolas en su última apertura contra los Brewers. Ambos bullpens han sido castigados en los últimos 10 juegos. Atlanta tiene un récord de 30-19 en juegos con un total de carreras alto, over, enfrentando a equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o peor. Los Braves batean 289 contra lanzadores zurdos y promedian 6 carreras por juego. Juega a favor del over 8.5 entre Atlanta y Miami. Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Red Sox en contra de Blue Jays, Nick Pivetta comenzará para Boston. Pivetta ha aparecido en 35 juegos con una efectividad de 4.56 y un whip de 1.22. El veterano derecho tiene una tasa de ponches de élite del 31% con un 9.3% de bases por bolas. Los rodados llegan al 34.9% con 1.62 jonrones permitidos por 9 entradas. Hyun-Jin Ryu iniciará para Toronto. Ryu tiene 8 aperturas con una efectividad de 2.93 y un whip de 1.05. El zurdo poncha al 20.4% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados llegan al 48.3% con 1.35 jonrones permitidos por 9 entradas. Pivetta en sus últimas 3 aperturas permitió 10 carreras limpias en 14 y un tercio entradas. Ryu ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. El récord del equipo detrás de Pivetta es de 10-30 en la carretera contra equipos ganadores con una pérdida de 17.6 unidades. Los Red Sox tienen una pérdida de 22.7 unidades en juegos divisionales en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Toronto -130. Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Cubs contra Diamondbacks, Jordan Wicks comenzará para Chicago. Wicks en 4 aperturas tiene una efectividad de 1.99 y un whip de 1.06. El novato zurdo poncha al 16.9% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados llegan al 48.5% con daño limitado de jonrones. Ryne Nelson comenzará para Arizona. Nelson tiene 26 aperturas con una efectividad de 5.53 y un whip de 1.44. El derecho tiene una tasa de ponches del 15.1% con un 7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37% con 1.60 jonrones permitidos por 9 entradas. Chicago ha perdido 7 de los últimos 9 juegos, con 5 de esas derrotas ante los Diamondbacks. Wicks ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de 4 aperturas, con un récord del equipo de 4-0 en esos juegos. Nelson ha sido castigado con 19 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas en 16 entradas. Arizona batea 234 en los últimos 10 juegos. Nelson en casa tiene una efectividad de 8.59 y un whip de 1.95. Juega a favor de Chicago -113. Cincinnati Reds vs New York Mets, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Reds contra Mets, Brandon Williamson comenzará para Cincinnati. Williamson tiene 20 aperturas en el año y tiene una efectividad de 4.47 y un whip de 1.28. El zurdo poncha al 21.2% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados representan el 36.8% con 1.40 jonrones permitidos por 9 entradas. José Quintana comenzará para Nueva York. Quintana tiene una efectividad de 3.05 y un whip de 1.27 en 10 aperturas. El veterano zurdo tiene una tasa de ponches del 17.8% con un 9.5% de bases por bolas.
Los rodados se ubican en el 40% con un daño mínimo de jonrones. Los Reds han ganado 5 de 6 juegos. Quintana ha permitido 3 carreras limpias en sus últimas 3 aperturas, lanzando 18 entradas. Williamson ha tenido problemas últimamente, permitiendo 10 carreras en sus últimas 2 aperturas en 10 entradas. El bullpen de los Reds en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.65, mientras que el de los Mets es de 6.67. Cincinnati tiene un récord de 12-2 contra equipos perdedores en los últimos 14 juegos, con un retorno de más 11.5 unidades. Nueva York tiene un récord de 14-30 enfrentando a abridores zurdos, con una pérdida de menos 24.6 unidades. Juega a favor de Cincinnati más 1.19. Detroit Tigers vs. Los Angeles Angels, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Tigers contra Angels, Joey Wentz comenzará para Detroit. Wentz apareció en 22 juegos en la temporada con una efectividad de 6.65 y un whip de 1.69. El derecho de segundo año poncha al 19.3% con un 9.9% de bases por bolas. Los rodados alcanzan el 36.7% con 2.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Reed Detmers comenzará para Los Ángeles. Detmers tiene 26 aperturas con una efectividad de 4.77 y un whip de 1.37. El zurdo poncha al 25.8% con un 9.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 35.8% con 1.24 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Tigers han ganado 5 de 7 juegos. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Angels tiene una efectividad de 4.58 y batean 219. Wentz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Los Tigers tienen un mejor rendimiento en bateo y bullpen que los Angels en este momento. Juega a favor de Detroit. Houston Astros vs Kansas City Royals, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Astros contra Royals, Framber Valdez comenzará para Houston. Valdez en 28 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.32 y un whip de 1.10. El zurdo de sexto año tiene una tasa de ponches del 24.3% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados llegan al 54.3% con 0.89 jonrones permitidos por 9 entradas. Jordan Lyles comenzará para Kansas City. Lyles tiene 28 aperturas con una efectividad de 6.44 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 15.8% con un 6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 33.7% con 2.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Astros han perdido 4 de 5 juegos, incluyendo 2 derrotas ante los Royals y los Athletics. Valdez en sus últimas 4 aperturas ha permitido 6 carreras limpias en 27 entradas. Lyles en sus últimas 2 aperturas ha permitido 10 carreras limpias en 10 1/3 entradas. Lyles tiene un récord de 11-4 en juegos con un total de carreras alto, over, contra equipos ganadores esta temporada. Juega a favor del over 9.5 entre Houston y Kansas City. Los Ángeles Dodgers vs Seattle Mariners, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Dodgers contra Mariners, Gavin Stone comenzará para Los Ángeles. Stone en 6 apariciones en 2023 registra una efectividad de 10.81 whip de 2.19. El novato derecho poncha al 9.9% con un 7.4% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 45.3% con 2.31 jonrones permitidos por 9 entradas. Logan Gilbert comenzará para Seattle. Gilbert tiene 29 aperturas con una efectividad de 3.62 y un whip de 1.06. El derecho de tercer año tiene un 25.2% de ponches con un 4.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.8% con 1.29 jonrones permitidos por 9 entradas. Gilbert ha permitido 3 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Stone en sus juegos en la carretera ha permitido 12 carreras limpias en 6 entradas. Gilbert en casa tiene un whip de 1.01. Después de asegurar la NL West, los Dodgers podrían tener un bajón en este encuentro y descansar a sus titulares. Juega a favor de Seattle. Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Twins contra White Sox, Sonny Gray comenzará para Minnesota.
Gray en 29 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 2.96 y un whip de 1.19. El veterano de 11 años poncha al 23.9% con un 7.8% de bases por bolas. Los rodados llegan al 47.7% con un daño limitado de jonrones. Daylan Cease comenzará para Chicago. Cease tiene 30 aperturas con una efectividad de 4.87 y un whip de 1.46. El derecho poncha al 26.9% con un 10.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37% con 1.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.89 señala una posible disminución en la efectividad si se mantiene la forma. El picheo de Chicago ha permitido 44 carreras en los últimos 5 juegos. Gray ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Cease en sus últimas 5 aperturas ha permitido 25 carreras en 25 y 2/3 entradas. El bullpen de los Twins en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.50. Chicago en los últimos 7 juegos batea .201. Juega a favor de Minnesota -146. New York Yankees vs Pittsburgh Pirates, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Yankees en contra de Pirates. Carlos Rodón comenzará para Nueva York. Rodón tiene 11 aperturas en la campaña y registra una efectividad de 6.14 y un whip de 1.42. El zurdo tiene una tasa de ponches del 22% con un 11% de bases por bolas. Los rodados llegan al 26% con 2.28 jonrones permitidos por 9 entradas. Andre Jackson inicia para Pittsburgh. Jackson tiene 15 apariciones con una efectividad de 5.51 y un whip de 1.24. El derecho poncha al 21.5% con un 7.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 36.7% con 1.60 jonrones permitidos por 9 entradas. Nueva York ha ganado 6 de 7. Rodón ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Se enfrentó a los Pirates 2 veces la temporada pasada y permitió 2 carreras limpias en 14 entradas. Jackson en sus últimas 2 aperturas permitió 10 carreras limpias en 8 y 1/3 entradas. Juega a favor de Nueva York. Philadelphia Phillies vs St. Louis Cardinals, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Phillies contra Cardinals. Taijuan Walker comenzará para Filadelfia. Walker tiene 28 aperturas en 2023 y registra una efectividad de 4.30 y un whip de 1.33. El veterano de 11 años poncha al 19.7% con un 10% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 45.1% con 1.06 jonrones permitidos por 9 entradas. Dakota Hudson comenzará para San Luis. Hudson apareció en 15 juegos con una efectividad de 5.10 y un whip de 1.44. El derecho tiene una tasa de ponches del 13% con un 9.5% de bases por bolas. Los rodados son del 52.3% con 1.10 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Phillies han ganado 7 seguidos contra los Cardinals. Walker ha tenido problemas, permitiendo 19 carreras en sus últimas 5 aperturas en 26 entradas. Hudson ha sido castigado con 18 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas en 22 entradas. Walker tiene un récord de 13-2 contra equipos perdedores este año con un retorno de +1.0 unidades. Juega a favor de Filadelfia -128. San Diego Padres vs Oakland Athletics, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Padres contra Athletics. Pedro Ávila comenzará para San Diego. Ávila tiene 11 apariciones en la campaña y registra una efectividad de 3.63 y un whip de 1.49. El derecho tiene una tasa de ponches del 22.5% con un 12.4% de bases por bolas. Los rodados llegan al 55.6% con daño limitado de jonrones. Ken Waldichuk comenzará para Oakland. Waldichuk en 32 apariciones tiene una efectividad de 5.14 y un whip de 1.56. El zurdo poncha al 21.1% con un 11.9% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 40.4% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. Ávila ha sido castigado con 18 carreras en sus últimas 4 aperturas en 16 y 2/3 entradas. Waldichuk ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. San Diego tiene una pérdida de -15 unidades enfrentando a equipos perdedores esta temporada.
Ávila tiene una efectividad de 10.64 y un whip de 2.18 en sus juegos en la carretera. Juega a favor de Oakland más 1.50. San Francisco Giants vs Colorado Rockies, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Giants contra Rockies, Sean Manaea comenzará para San Francisco. Manaea apareció en 34 juegos en el año con una efectividad de 4.81 y un whip de 1.29. El zurdo tiene una tasa de ponches del 26.9% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados llegan al 39.3% con 1.09 jonrones permitidos por 9 entradas. Chris Flexen comenzará para Colorado. Flexen tiene 26 apariciones con una efectividad de 7.22 y un whip de 1.76. El derecho tiene una tasa de ponches del 16.4% con un 8.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.3% con 2.41 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Rockies han ganado 5 de 6 en esta racha como grandes underdogs en casa. San Francisco tiene una pérdida de menos 11.4 unidades como favorito de menos 150 o más. El récord del equipo detrás de Manaea es de 4-3 en la carretera con una pérdida de menos 13.2 unidades. Los Rockies tienen un retorno de más 13.6 unidades como underdog en casa de más 1.00 o más esta temporada. Flexen ha permitido 4 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. Manaea tiene una efectividad de 10.1 y un whip de 2.62 en la carretera. Juega a favor de Colorado más 1.47. Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Rays en contra de Orioles, Zach Little comenzará para Tampa Bay. Little en 25 apariciones en 2023 tiene una efectividad de 4.25 y un whip de 1.16. El diestro poncha al 19.8% con un 2.8% de bases por bolas. Los rodados representan el 41.7% con 1.49 jonrones permitidos por 9 entradas. Dean Kremer comenzará para Baltimore. Kremer tiene 29 aperturas con una efectividad de 4.25 y un whip de 1.32. El derecho en su cuarto año poncha al 20.9% con un 7.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39.2% con 1.47 jonrones permitidos por 9 entradas. En su última apertura, Kremer permitió 5 carreras limpias con 4 bases por bolas en 4 1/3 entradas contra los Cardenales. En sus últimas 2 aperturas, Little permitió 4 carreras limpias en 15 entradas. El bullpen de los Rays ha permitido una carrera limpia en sus últimos 10 juegos. Los Rays batearon 274 en sus últimos 7 juegos, mientras que los Orioles batearon 227. Kremer tiene una efectividad en casa de 4.78. Juega a favor de Tampa Bay más 1.09. Texas Rangers vs Cleveland Guardians, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Rangers contra Guardians, Martín Pérez comenzará para Texas. Pérez en 31 apariciones en 2023 tiene una efectividad de 4.71 y un whip de 1.46. El zurdo de 12 años poncha al 14.7% con un 8.1% de bases por bolas. Los rodados llegan al 44.1% con 1.45 jonrones permitidos por 9 entradas. Gavin Williams comenzará para Cleveland. Williams tiene 15 aperturas con una efectividad de 3.43 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 23.1% con un 10.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.9% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Pérez tiene una efectividad en la carretera este año de 6.02 con un whip de 1.70. Williams está en mejor forma actualmente. El bullpen de los Guardians en casa tiene una efectividad de 3.20, mientras que el bullpen de los Rangers ha sido un problema durante toda la temporada. Juega a favor de Cleveland. Washington Nationals vs Milwaukee Brewers, predicción y apuesta MLB, 17 de septiembre de 2023. Nationals contra Brewers, Patrick Corbin comenzará para Washington. Corbin tiene 29 aperturas en 2023 y registra una efectividad de 5.13 y un whip de 1.48. El zurdo de 12 años tiene una tasa de ponches del 16.4% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados representan el 43.9% con 1.64 jonrones permitidos por 9 entradas. Branson Woodruff comenzará para Milwaukee.
Woodruff tiene 9 aperturas con una efectividad de 1.93 y un whip de 0.79. El derecho poncha al 29.7% con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados llegan al 36.4% con 1.13 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.52 sugiere un aumento en la efectividad si la forma se mantiene. Corbin en sus últimas 3 aperturas permitió 16 carreras limpias en 15 y 2/3 entradas. Woodruff ha permitido 3 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas en 28 entradas. Woodruff tiene un récord de 21-11 en la línea de carreras cuando lanza con 5 a 6 días de descanso. En los últimos 7 juegos, los Nationals batearon 208. Juega a favor de Milwaukee en la línea de carreras -1.5 carreras a -125.